Sí, gracias. Bueno, aquí es participación. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en México, en el mundo, es la falta de información, la falta de difusión, de promoción, de acciones concretas a hacer. Hay un eslogan que me gusta mucho de la sostenibilidad que dice: piensa global, actúa local. Y yo creo que esa parte como sociedad es la que nos está faltando. Yo creo que tendríamos que impulsar acciones locales y poco a poco, aunque nos lleve mucho tiempo, cuánto no lo sé, poner bases para un desarrollo equilibrado, sostenible, sustentable, como lo quisiéramos llamar. Yo creo que la parte de talento, la parte de ingenio, la parte de tecnología, creo que hay muchos esfuerzos encaminados a atacar y a resolver este tipo de problemas. Y de hecho lo hacemos. Ya Nicolás, Laureano, María nos comentaban, los demás colegas igual. Entonces, lo que yo quiero poner es, imaginen que estamos frente al presidente del mundo, y no pongo México ni de nadie. Imaginen que estamos en esa situación y ese presidente es capaz de ser perceptivo y de que lo que nosotros le dijéramos como sus asesores, él es capaz de generar esa política pública en alguna línea y lo pudiera implementar. ¿Qué haríamos? ¿Qué le diríamos a este personaje? Problemas de agua, montones. Problemas de energía en todos sus tipos, eléctrica, calor, etcétera, los tenemos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos desde nuestra trinchera para poder implementar una política pública? Y yo comencé diciendo que la parte de promoción y difusión en materia de sustentabilidad o sostenibilidad radica, entre otras, en la desinformación que tenemos. Ustedes probablemente sepan que en 2012 se promulgó la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Me pasan muchos anuncios en la televisión, muchos anuncios en la radio, pero ninguno de ellos habla de esta estrategia que como país podemos implementarla, podríamos llevarla a cabo y resolver algunos problemas. Aquí el problema es global, el tema de cambio climático es global, pero si hacemos acciones locales, creo yo que podemos ir mejorando el tema y llegar, no lo sé si a la solución de los problemas que se nos avecinan en materia de cambio climático. Entonces, lo que yo quiero dejar aquí en mi intervención es: ¿qué le dirías a esa persona que puede hacer o implementar una política pública para poder resolver un problema? ¿Qué problema queremos atacar? ¿Qué problema queremos resolver? Creo que para todos es claro el tema de cambio climático. ¿Hacia dónde impulsamos? ¿Qué política pública implementamos? Ya comentábamos en la mesa, quitamos focos incandescentes y metemos focos ahorradores. Bueno, podría ser una política pública. Entonces, esa sería mi intervención. Gracias. ¿Puedo tomar la palabra ahí? Sí, bueno, nada más el comentario de Igual también para que contesten mi pregunta. Que a mí algo que me, no sé, es el tema como del free rider, no sé cómo se dice eso en español. Llanero solitario. ¿Perdón? Llanero solitario. Llanero solitario, sí, exactamente. Entonces como que a pesar de que podamos ser conscientes colectivamente, de repente siempre hay como un llanero solitario que se aprovecha esta situación, ¿no? O sea, a pesar de que todos nosotros decidamos no comer carne, podrá haber una persona que diga: pues yo como carne y acabo con lo que ustedes están ayudando, yo me estoy, ¿no? Y eso los podemos ver en diferentes lugares. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, los aviones baratos, ¿no? Eso es un claro ejemplo de como de llanero solitario. O sea, sabemos que los aviones es la cosa que más contamina, y sin embargo es como de: ¡ay, me puedo ir a Bélgica por 20 euros! y entonces lo tomamos y es impresionante el daño que podemos llegar a hacer en detrimento de muchísima gente, ¿no?
Y eso me preocupa porque yo soy, o sea, de alguna manera he estudiado y estoy aquí y los estoy escuchando y estoy viendo, y sin embargo yo también tomo esos aviones, entonces, eso es, no sé, como dice Antonio, ¿qué política pública podría tocar ese tema que creo que es valioso? Quizás también Estados Unidos y Trump en este momento está queriendo ser un llanero solitario en el esquema global, podría ser. Nicolás, y después paso a la palabra. Tratando de contestar la estrategia que podemos seguir para promover unas políticas públicas. Yo creo que, primero que nada, tenemos que justificarlo, ¿no? Plantear una problemática lo suficientemente dramática para tocar las fibras sensibles de los que toman la decisión. Si estamos hablando de crecimiento demográfico, cuidado, porque en realidad estamos creciendo, como decía Jonathan, en forma exponencial, y el crecimiento exponencial es de una plaga. ¿Y qué pasa con una plaga? Muere una vez que se acaba todos los recursos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una problemática que tenemos que plantearla de una manera clara y concisa para gente que toma decisiones. Pero luego, necesitamos partir de un diagnóstico, como también lo planteó Jonathan. Jonathan nos dejó un mensaje. Miren, señores, si hacemos esto, va a pasar esto. Si hacemos esto otro, también. Y nos llevó a decir, sí, tenemos que hacer acciones en todos los sentidos, porque solamente de esa manera el impacto va a ser adecuado. Si no, de todas maneras, vamos al barranco. O sea, ya que tenemos esa justificación, las diferentes contribuciones, pues vamos que el diagnóstico nos diga, la contribución sector transporte es muy importante. Ah, bueno, los edificios también es muy importante, son unos vampiros de energía, ¿sí? Le están chupando la sangre a la tierra, o están teniendo un impacto muy alto. Entonces, teniendo el Pareto de dónde están las principales aportaciones o los principales causantes del problema, ya sea del cambio climático, entonces ahora sí fijar estrategias. El auto eléctrico en el edificio, bueno, ya no se va a hacer nuevos edificios, sino trae incorporado agua caliente, solar, ¿sí? En la industria, de manera obligatoria también se podían sentar que implementen cierta cantidad de porcentaje de energía solar térmica en sus procesos, en combinación con las calderas, que ya no sigan nada más usando los combustibles fósiles en sus calderas, porque la industria tiene mucho requerimiento de energía térmica y lo está satisfaciendo de manera convencional con una caldera que quema combustible fósil. Entonces, ahí decíamos, transporte, edificios, industria eléctrica, que ya se está haciendo las licitaciones para emigrar hacia las nuevas formas de generar energía a partir de las energías renovables. Quizá esa pudiera ya de ahí desprenderse las acciones de una política. Una política que, como ya vimos, el monstruo tiene muchas cabezas. Y si le dejamos una cabeza viva, puede ser que no logremos los objetivos. Entonces, ¿cómo generamos una serie de acciones en paralelo que nos lleve a tener una contundencia o a lograr resultados positivos? Partiendo de ahí. Yo quiero ser un poco optimista, me da trabajo, pero quiero serlo. Como decía el compañero, sí se redujo los clorofluorocarbonos inmediatamente. Quiero decirles que con respecto del cambio climático, el pico más alto de temperatura se alcanzó en el año 2015. Sin embargo, la economía a nivel mundial ha crecido un 3%. A partir del 2015 se ha sostenido la misma temperatura, pero ha ido creciendo la economía. Entonces, esto nos está diciendo que hay resultados ya de las acciones a partir del protocolo de Kioto. Y es un punto de optimismo. Quiero que sepan también que se ha moderado la tala de árboles, está estacionaria. Y en México ha descendido, pero se siguen, además hay en México otra cosa, y es que, bueno, vamos a quemar el bosque, así no hay que cortar los árboles, ¿no? Y esto es muy puntual.
Hay un investigador de nombre Iván Chávez que dice que aunque seamos conscientes, y sobre todo a niveles de políticas públicas, aunque se sea consciente del problema medioambiental, finalmente lo que priva es el beneficio económico. Y entonces vemos que hay quema de árboles donde se sabe vía radiopasillo que los quemaron esos bosques para poder venderlos, por ejemplo, a las empresas constructoras. Incluso el Partido Verde de pronto dice, bueno, pues que lo que se haya quemado no se puede vender o explotar en 20 años, para que la persona que lo quemó, pues, o el gobierno que lo quemó, no se beneficie de eso, ¿no? Entonces esto es una cosa bien conocida. Yo quiero ser optimista pues en este sentido, de que las acciones internacionales, y nosotros estamos detrás de esas acciones internacionales, están rindiendo sus frutos. Y yo, pues como dice Antonio, sí pienso globalmente, pero actúo bien individualmente, y traigo un plato, un vaso y una taza y una bolsa en mi coche. Traigo coche, como dice Paola, no puedo sustraerme a eso porque si no tardaría mucho. Yo preferiría tener un caballo, pero tardaría muchísimo, ¿no? en trasladarme, y entonces, pues, claro, si tienes que irte hasta Londres, pues tienes que ir en avión, es lógico, ¿no? Pero sí podemos, por ejemplo, evitar a niveles individuales también, porque nosotros, entre todos, pues somos todos los componentes sociales, todos los componentes de la sociedad. Y entonces pues podemos evitar en la medida de lo posible, aunque no vamos a evitar el 100% esa contaminación individual, pero podemos por lo menos aminorarla de todos un poquito. Y si ponemos el ejemplo, lo ponemos en nuestras escuelas, ponemos una iniciativa para que no se usen desechables y todo eso, bueno, pues eso serían acciones individuales para beneficio colectivo. Y en cuanto a políticas públicas, yo sí limitaría mucho, pediría que se limitaran mucho todas estas cosas contaminantes que no se degradan en la naturaleza, después de miles de años siguen ahí. Y hay otras formas es que si hacemos conciencia, es muy lento el proceso, pero una política pública, si uno llega al supermercado un día y no encuentra desechables de plástico y los encuentra de maíz, que son reciclables o que son degradables fácilmente, pues de modo va a tener que comprar lo que hay en el supermercado, por ejemplo. Y eso sería mucho más fácil a través de una política pública, que se evitara todos estos residuos sólidos. Otra cosa que se puede hacer es poner, porque es que en México tenemos un problema muy, pero muy grave con los residuos sólidos. Y entonces, si tenemos empresas que puedan reciclar y enseñamos, obligamos, porque no es cuestión de enseñar, en los libros de primaria y de secundaria y de preparatoria, ahí está la separación de las basuras, pues podemos reaprovechar las cosas. Estas son políticas públicas que serían muy convenientes también para solucionar o por lo menos paliar los problemas que tenemos medioambientales. Ahora, la explosión demográfica tiene que ver también con la expansión del capitalismo, y otras políticas públicas que yo pudiera proponer serían utópicas porque acabo de decir que probablemente el planeta tiene recursos para solventar las necesidades de las personas, pero nunca lo va a tener, y este es el meollo de la cuestión, es que nunca va a haber recursos en este planeta y en el planeta Marte y en los siguientes planetas para acudir a saciar las necesidades de Ricomar Pato, porque ese es un señor que siempre quiere más, y entonces esa necesidad nunca la va a poder sostener ni este planeta ni muchos más planetas, porque el capital no tiene saciedad. Y entonces lo que estamos haciendo es explotando no para el sostenimiento, para el sostén de la población que hay, sino para el sostén de las empresas capitalistas. Y entonces otras políticas públicas que yo pudiera proponer, pues se reirían mucho de mí porque serían utópicas.
Bueno, todos los temas están muy interesantes, pero voy a ser puntual en uno, lo que comentaba el compañero Antonio, y lo que se comenta, las políticas públicas, ¿no? Cómo generar esas políticas públicas, cómo todo lo que tenemos de datos, de ideas, porque ya no solo son ideas, ¿no? Ya son proyectos, cómo llevarlos a que se genere una política pública a partir de eso. Es complicado generar políticas públicas, es bastante, hemos estado ahí en algunos procesos para tratar de generar este tipo de políticas públicas. Es complicado, pero ¿qué es mi recomendación? Hay espacios de participación ciudadana, sí hay espacios de participación ciudadana en el gobierno, desde el municipio. La estrategia que estamos usando en Juárez es participar en el municipio. A lo mejor el Estado todavía nos queda un poco lejos, ¿no? Todavía meternos al trabajo del Estado, del gobierno del Estado es un poco difícil, y peor federal, ¿no? Pero lo inmediato, ¿no? En el municipio hay muchos espacios de participación ciudadana. Buscar estos espacios, hay comités, los comités de regidores, hay comités de ecología, hay comités de desarrollo urbano, hay comités de desarrollo social, donde están sus representantes, ¿no? Sus regidores, sus representantes. Entonces, ellos tienen que escucharlos ustedes, conozcan a sus regidores. Muchas veces no sabemos ni quiénes son los regidores, ¿no? Que nos representan. Ellos tienen la obligación de escucharnos. Si tienes tú alguna propuesta, más si tiene un instituto una propuesta, ellos tienen la obligación de escucharnos, de llevar esta propuesta. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ocupar estos espacios públicos que hay. En veces se da la simulación, ¿no? A mí me ha tocado un espacio de participación ciudadana, que es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, que soy miembro ahí, que de repente vemos que es una simulación, ¿no? Pero desde ahí ya nos dimos cuenta que es una simulación, y ahorita estamos exigiendo que se haga un nuevo reglamento de ese espacio, ¿no? Porque nos dimos cuenta que nomás nos juntaban, nos decían qué iban a hacer y se iban. Entonces ahora estamos buscando voto en el municipio. Como grupo, como consejeros del municipio, estamos buscando el voto, que realmente nuestro voto cuente para las tomas de decisiones. Entonces, yo creo que ahí son los espacios que debemos de empezar a buscar. Yo sé que de repente no nos gusta mucho la política o meternos en la política, y de repente se vuelve medio sucio y vendes tu alma al diablo, pero ahí están los espacios y se ha luchado mucho por generar esos espacios. Obvio, a los políticos de repente no les interesa que los conozcamos, pero ahí están. Entonces sería mi recomendación, ¿no? a la red, ¿no? Buscar esos espacios. Yo invito a Esmeralda ahí a trabajar en los espacios. Claro, es estar buscando. Ellos no te van a decir, nos vamos a juntar mañana, nunca. Tienes que estar tú mandando, oye, ¿cuándo se van a juntar? Por transparencia, están obligados a decirte, nos vamos a juntar tal día, y tú puedes mandar, al menos en Juárez ya se puede mandar una carta donde yo quiero participar, ¿no? Si van a hablar de que van a cambiar un cambio de uso de suelo, ¿no? De una reserva ecológica o a desarrollo, bueno, antes lo hacían a lo oscurito, ¿no? Ahora nos tienen al menos que enfrentar, y muchas veces hasta los podemos exponer, ¿no? En público. Ya hay un espacio en el Cabildo, menos en Juárez, donde los puedes exponer, donde se lleva el tema y los puedes exponer. Y muchas veces es más, las reuniones de Cabildo son públicas, salen en la televisión, se está obligando a la universidad, lo transmite. Entonces ya hay más exposición mediática, y entonces si ustedes o si alguien con datos duros, pues ¿sabes qué? Este es el impacto que vas a estar generando sobre el agua, sobre el suelo, etcétera, etcétera. Se presenta, ya va a haber al menos un costo político para los tomadores de decisiones. Entonces, es mi recomendación. A ver, yo creo que los grupos sociales somos unos aficionados. Somos unos aficionados. Cuando un grupo de presión de verdad le presenta algo al que toma la decisión, le hace una presentación de puta madre. Le hace una presentación excelente, excelente. Y cuando los grupos sociales, las asociaciones, hacen presentaciones, nuestras presentaciones son más bien viscerales que otra cosa. Vamos ahí cabreados, lo utilizamos de terapia, le hemos dicho 4 cosas al que sea,
hemos salido contentos, nos ha bajado ahí nuestros niveles de adrenalina y ya está. Creo que no funciona así, creo que los grupos tenemos que aprender claramente el que está ganando la batalla. Es evidente que los grupos sociales la están perdiendo hace muchos años y creo que hay que aprender de ellos, hay que utilizar las técnicas para poder ganar esas discusiones. Y ganar esas discusiones es ir a una discusión de estas muy bien preparado, con muchos datos y habiendo pensado mucho las cosas. Con discusiones viscerales y estas cosas no vamos a ningún lado, nos quedamos contentos, salimos de, "Buah, le he dicho, no veas lo que le he dicho", ¿eh? Pero no has avanzado ni un centímetro. Entonces, cualquier grupo, cualquier lobby de industria nos da sopa con ondas, que se dice en mi pueblo. Entonces, eso tenemos que aprenderlo, no podemos ir allí a visceralmente decir lo que sea sin saber muy bien de qué estamos hablando y con gente que sepa muy bien y que sepa muy bien dónde pisa, porque no funciona así. Entonces, en ese sentido, pues una batalla que hemos perdido desde hace mucho tiempo y seguiremos perdiéndola. Pero bueno. Por otro lado, lo que ha dicho por aquí, ahora mismo, tecnológicamente, solo estamos preparados para dos cosas. Una es renovables a tope y la segunda nuclear. Se ha acabado. No hay más tecnología que esa. No tenemos más que esa. El petróleo, el pico del petróleo ya ha bajado. Hace tiempo que estamos ya arriba de la montaña rusa, vamos a bajar. A partir de ahora solo puede cuesta abajo. Cada vez habrá menos petróleo en el mundo. Y va a dejar un hueco muy grande. Y ese hueco, si lo queremos rellenar sin un cambio de estilo de vida importante, a fecha de hoy, solo hay dos soluciones. Una es todas las renovables, pero todas las renovables son gotitas que echamos al mar. Con todas las renovables no hacemos nada. Eso, ni siquiera con la nuclear somos capaces de suplir todo esto. Y eso nos tiene que dar claro. No tenemos alternativa al petróleo ahora mismo. Ahora mismo no existe. Todas las renovables de golpe, apostar fuertemente por ellas, no rellenamos el hueco que deja el petróleo. Ni de casualidad. Pero de lejos estamos. Y solo hay otra tecnología más, que está por ahí, que es la nuclear. Pero la nuclear también se acaba. La nuclear de aquí a 300 años se acabó también. Por lo tanto, tenemos que buscar una fuente de alternativa que ahora mismo no se domina. Existen hay algunos candidatos por ahí, pero no tenemos ninguna fuente seria. Porque yo creo que el problema de cambio climático es un problema fundamentalmente energético. Creo que fundamentalmente es un problema energético. Bien, yo debo decir que me alegro de que conforme avanza el coloquio, yo por lo menos subjetivamente pienso que la opinión general se va acercando a la que yo tenía. El autor Antonio ha planteado una cuestión que yo creo que está bien plantear, pero siendo muy consciente de que es un planteamiento muy real. Me voy a explicar. La gente que trabajamos en cuestiones científico-técnicas, yo creo que tenemos el defecto de pensar que todo se resuelve con resolver ecuaciones y con resolver la técnica de las cosas. Y en este caso, como en muchos otros, nos enfrentamos con que el meollo del problema, en mi opinión, no es técnico. El meollo del problema es político-social. Y en la línea de lo que ha dicho Laure, yo estoy muy de acuerdo con él en que frente a los lobbies, nosotros lo único que podemos dar es risa, desgraciadamente. Añadiendo una cosa, no se trata de que hagamos una presentación muy buena, se trata de que nosotros no tenemos con qué sobornar al político. Ese es el problema. Es decir, yo me duelo desde hace muchísimo tiempo de la política energética en España, que yo sostengo que desgraciadamente está dominada no por los intereses de España ni por los intereses de los españoles, sino por los intereses de unos pocos que son los únicos capaces de ofrecerle una silla en un consejo de administración o en un puesto de consejero ganando 200.000 euros al año al ministro de turno. Esa es la triste realidad, no solamente en España, sino probablemente en la mayor parte del mundo. Yo cada día, conforme cumplo años, tengo más la convicción de que en el mundo no se hace lo que la gente quiere, ni siquiera lo que la gente colectivamente quiere, sino lo que quieren aquellos pocos que tienen el poder. Y los que tienen el poder tienen muchísimo poder y son muy, muy pocos. Y si uno no se da cuenta de que los resortes para hacer las cosas están ahí, yo pienso que lo único que está haciendo es jugar a las casitas.
digo con todo cariño y con todo respeto, pero yo creo que nosotros aquí estamos buscando soluciones como si tuviéramos en nuestra mano encontrar soluciones, y pienso que en gran medida no las tenemos, por lo menos si no atacamos el problema no ya desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista profundamente político. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que el mundo no se mueve como una comunidad que decide, hace un análisis, busca el interés del conjunto y tal, por mucho que nos digan que vivimos en democracia, el que se lo crea, en mi opinión, es un iluso. Y probablemente la única manera de que podamos avanzar algo en este sentido es que tomemos cada vez mayor conciencia, no solo medioambiental, sino política. Creo que una buena vía es la que, no recuerdo tu nombre, discúlpame, Néstor. Yo creo que Néstor ha dado una muy buena idea. Ciertamente el ámbito municipal ofrece unas vías de participación más accesibles a quienes no podemos ofrecer un puesto en el Consejo de Administración a quien toma la decisión. Esa es una buena vía, pero creo que tenemos que ir en el camino de intentar hacernos cada vez más conscientes y hacer más consciente a la sociedad, porque la democracia es tan débil como inculto, por decirlo así, es el pueblo que vota, básicamente. Y no hay otro camino. Y también querría subrayar una cosa más, y acabo, es algo que ha dicho Laura, también con muy buen sentido, es tenemos que cambiar de estilo de vida. Tenemos que forzar al sistema a que ya no es negocio hacernos, y es la única manera, solo se va a hacer aquello que sea negocio, que ya no es negocio hacernos consumir cada vez más energía y contaminar más, sino que es más negocio otro tipo de vida que nosotros queramos adoptar y que como consumidores, que es lo único en lo que mandamos, somos consumidores, no somos ciudadanos que votan, somos consumidores a los que se le venden cosas, incluso a los que se le venden cuando se vota también se hacen campañas de marketing. Como consumidores seamos capaces de adoptar una posición que mayoritariamente haga que sea más negocio hacer algo limpio medioambientalmente que sucio. En mi opinión, si no se hace eso, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar las cosas, porque no vamos a convencer a nadie con argumentos. El mundo no funciona con argumentos. El ser humano es muy poco racional, es el menos irracional de todos, y por eso decimos que somos racionales, pero es muy poco racional, no toma las decisiones sobre esa base. Nicolás. En cierto momento, Julio, te escucho como no hagamos nada, porque no tenemos efecto. De repente percibo eso, pero con lo que hemos platicado yo sé que tienes algo más atrás, ¿no? Sabemos que hay muchas fuerzas de corporaciones que tienen tomado el mundo, y eso se ve en España, se ve en México, se ve en todos lados. Soy consciente de eso. Sin embargo, todo depende con la inteligencia cómo se maneje esto. Por ejemplo, se propone que vayamos a esas consultas, pero si vamos individuales, es diferente el impacto a si voy como grupo, si voy como asociación. Siempre se ve, es como decir, un empresario solo no tiene el impacto que tiene Canacintra, ya cuando va como asociación. Entonces ahí tenemos que buscar eso, para buscar la contundencia. O nos vamos a extremos. La comunidad de oaxaqueñas tienen fama de que han detenido a una transnacional, no lo dejan entrar al parque eólico, no lo dejan funcionar, y entonces es cuando ya prestan oídos y empiezan a buscar estrategias para buscar equilibrar un poquito más la situación. Entonces, esos ejemplos a mí me dicen, Julio, que sí se pueden. Sí, entonces tenemos que buscar la estrategia adecuada. Por eso yo sigo con la propuesta de que aquí es un grupo muy preparado y que podemos formar comitivas en cada uno de los frentes. Es decir, a ver, decíamos un momento, el sector automotriz, bueno, los que se han preparado en eso, los que tienen el conocimiento, que generen las propuestas. En el sector de edificios o el sector energético, que cada quien generara una serie de propuestas para que se integraran a eso que queremos hacer que se influya, pues. Pero fíjense, otro caso es, a veces depende del momento.
El gobernador anterior de Baja California, Osuna Millán, él quería resolver el problema de las tarifas de Mexicali, así le llamaban. Hizo un coloquio energético, hizo un coloquio de energía y me invitaron ahí a dar una exposición. Voy a hacerlo rápido. Antes de que yo expusiera, ellos plantearon su propuesta. Decían, vamos a instalar una planta de 75 megas de ciclo combinado que la va a administrar el Estado, la Secretaría de Energía de Baja California, el Estado, y con eso vamos a darle energía a la comunidad y vamos a obtener recursos propios para resolver el problema de las tarifas de Mexicali. Y dijo eso y ya se estaba retirando el gobernador y es cuando decimos, a ver, ¿cómo influimos con los que tienen las decisiones? Le dije, qué lástima que ya se va, pero me gustaría que escucharan yo seguía después, que usted escuchara la propuesta que yo traigo. No me contestó a mí, se volteó al público, dice, me voy, pero la gente que se queda aquí va a tomar nota de lo que sea. Y sí lo hizo, ¿sí? Tan así que cambiaron la planta de ciclo combinado por un parque eólico de 10 megas. Y está instalado y lo está manejando el Estado, ¿sí? En Mexicali, en La Rumorosa. Entonces, y luego crearon otras alternativas. Yo lo que le dije, bueno, está bien, tratando de no golpearlo, pues, porque si llega uno y dice, no, lo que estás proponiendo está muy mal, está bien, pónganle los 75 megas, pero póngale unos 5 o 10 megas de solar térmico, para que cuando se complique la cuestión del petróleo, de los combustibles fósiles, ya dominen esa tecnología y simplemente se amplíen, tratando de sumar de que sí está bien, pero no. Sí, ahí está la forma como vendemos. Entonces hay ejemplos donde podemos influir. Tengo ejemplos negativos. Yo estuve con la Cámara de Diputados, nos fueron a visitar 5 diputados a la universidad y nunca les saqué nada, ni siquiera las galletas de la reunión. Entonces, y ellos decían, no, pues si nuestros vecinos, los de California, ya resolvieron el problema, mejor vamos con ellos. Una mentalidad de ese tipo. Entonces, ya me estoy alargando. Yo digo que hay que fijar la estrategia para luchar. Yo sé que Julio está en la misma sintonía. ¿Sí? Buenas tardes. Creo que nosotros debemos de proponer, sobre todo como lo está escuchando, la vinculación entre los científicos o los que hacemos ciencia. No importa si estamos en el área natural o el área social, los científicos en realidad, esa vinculación que no vemos entre estos científicos y la sociedad, sobre todo como lo hemos estado escuchando, los locales en donde se implementan o se intentan implementar proyectos que, como hemos estado escuchando, pues prácticamente la mayoría tienen sus problemas. Entonces, creo que nosotros debemos de buscar en este tipo de eventos esa vinculación, como decía el compañero, las estrategias que resulten, ¿sí?, mejor, o que pensemos que sean las mejores, para obtener los mejores resultados. Y bueno, creo que un eslogan que viene trabajándose mucho es la inclusión social, pero en esa inclusión social, ¿sí?, debemos de estar todos juntos, ¿sí?, sobre todo nosotros, que parece que estamos desvinculados de la población más necesitada, porque nos encerramos en nuestro mundo de hacer ciencia y nos olvidamos de los demás. Entonces, creo que por ahí va. Ahora, yo sí quisiera que... Conozco un ejemplo de obtener energía, que son las termoeléctricas, que también no es posible que se dé en todos lados, porque pues se necesitan grandes cantidades de agua y todos los problemas que conlleva, ¿no?,
el que se obtenga energía de ese modo. Entonces, no he escuchado mucho aquí sobre eso y si tienen alguna información, quisiera escucharla. ¿El presidio quiere hacer algún comentario? Bien, hola. Bien, primero, creo que es muy importante lo que comenta Antonio. Si cada uno, ya sea en organizaciones civiles o en la academia, queremos resolver una problemática social y no enfocamos o alineamos nuestro trabajo para buscar algún cambio en política pública, pues estamos jugando las casitas. O sea, si no se busca generar cambios o contribuir en política pública, pues no se va a mover nada y no se va a cambiar nada. Nuestro compañero Julio también coincido completamente. Hay monstruos, hay Goliaths, que uno no puede ser ingenuo. O sea, si se van a hacer cosas, uno tiene que notar que ahí están, ¿no? O sea, y jugar con eso además. Por otra parte, también hay muchas cosas que no pisan callos. Y hay muchas cosas que no pisan callos que es mucho más fácil también empezar a meter el pie, empezar a ver espacios, ¿no? Respecto quería platicar, hay un ejercicio que hacíamos. Bueno, primero uno tiene que saber perfectamente bien qué es lo que se debe hacer, ¿no? Cuáles son las cosas preponderantes respecto a la temática. O sea, ¿cuál es la lucha? Hacer que la industria vaya cambiando sus prácticas, hacer que se consuma menos carne, hacer que no se tire basura o que se separe, etcétera, ¿no? ¿Qué peso tiene cada una de las cosas? Aquí dentro lo tenemos que tener claro. Yo, como no sé mucho del medio ambiente, pues no lo sé. Seguramente ustedes tienen mejor idea de todo eso, ¿no? Pero un ejercicio era, si ahorita nos dieran, a ver, entre este grupo de aquí, controlan la Secretaría de Energía, Semarnat y no sé, alguna otra referencia, ya sabemos, Fedesol o Conavi, ¿no? Ya sabemos qué políticas implementar con el presupuesto que se tiene y con las prioridades que se deberían hacer, o no tenemos ese mapa de acción o de acción ideal. Ahora, si tuviéramos ese mapa, entonces ya sabemos qué queremos. Sabiendo qué queremos, hacemos la estrategia para llevar a cabo eso. Y la estrategia es para ver qué acciones pueden ser viables o qué acciones vamos a topar con pared, para ver dónde conviene gastar los recursos y los esfuerzos. Y entonces acciones pueden ser en muchas cosas. Y esas acciones obviamente tienen que ver con incidencia en política pública, ¿no? Las primeras es insertar temática en la agenda pública, ¿no? Que la gente note que es algo importante. Si ahorita en las encuestas ponen qué es lo más importante para los candidatos presidenciales y eso, o sea, qué es más importante para la gente, seguridad pública, educación y trabajo, ¿no? Empleo, o sea, el hecho de que para la gente sean temáticas importantes contribuye. Lo otro es insertar los temas en la agenda política, que es insertar las discusiones en los congresos, ya sea federal, etcétera, ¿no? Y ya en la instrumentación de programas, obviamente, se pueden hacer trabajos tanto para el diseño, como para la implementación, como la evaluación de política pública. Y ejercicios nuevos que se han estado haciendo últimamente también son de monitoreo, que monitoreo cualquiera de esas tres partes, donde si sale un diseño de algo y sale la licitación, como por ejemplo el Paso Express, antes de que se construya, hay organizaciones, bueno, creo que no se hace en eso, pero en otras cosas, del puro diseño de organizaciones que lo hacen ver cómo está el diseño. Con el aeropuerto de la Ciudad de México así se hizo. Muestran el diseño y después exhiben qué tanto el diseño está bien o está mal, igual con implementaciones o evaluaciones. Pero como que hay toda esa gama de cosas que se pueden hacer. Ahora, ¿quién es el que se encarga de hacerlo, de ver qué es lo que se necesita y de cómo se hace la estrategia para que uno de su trinchera se alinee a ese plan general? Es un tema complicado, pero creo que ese es como el orden general. Yo no quiero hacer un comentario porque serían muy tristes, pero bueno, si me piden el comentario pues lo doy. El problema medioambiental a niveles internacionales detonó en la Declaración de Estocolmo. De la Declaración de Estocolmo, que fue en 1972, creo, se hicieron, bueno, surgió el NUMA,
con una serie de acciones para la mitigación de la contaminación, porque en aquel momento el problema no era la sobreexplotación de los recursos, sino la contaminación por parte de los países más desarrollados. En ese momento, por ejemplo, en 1972, México ni tenía problemas medioambientales. Bueno, sí los tenía. Vamos a ver, México desde siempre ha tenido problemas medioambientales y iniciaron con la explotación minera. El mapa de México en el siglo XIX eran una serie de lunares, y donde había lunares, ahí estaban las mineras. Pero se tenía la idea de que el medio ambiente era completamente resiliente. En 1882, un conspicuo político mexicano decía que México tenía muchas riquezas, además hacía toda una larga lista de todas las riquezas que tenía México, y él decía que debía de explotarse los caimanes que infestaban su país, que su país era Guerrero, se refería a una región, y que se podían hacer cinturones y carteras y zapatos como hacían los ingleses en la India, y que además se podían explotar las pequeñas especies felinas galanas que abundaban en los bosques del sur. Es una cosa que uno lo ve ahora y se queda uno así diciendo, pero ¿qué está diciendo este hombre? Sí había idea de que había que conservar los recursos, pero además se tenía la idea de que los recursos se renovaban exponencialmente. Es decir, por ejemplo, en una novela que se llama El Zarco, muy famosa en México, dice que en Yautepec hay 20.000 naranjos, pero que dentro de 20 años habrá 40 y después habrá 60.000 y se van a ir renovando. Esto es una cuestión importante, porque en la medida que el ser humano como conjunto tenga idea de que los recursos son renovables exponencialmente a la enésima potencia, pues va a seguir explotando. Pero ya nos hemos dado cuenta que no, y de todas maneras se sigue explotando. De Estocolmo para acá, las acciones internacionales han tenido un impacto realmente notable. Pues no. Ahí es donde yo les digo que pues casi que prefiero no participar, porque si en mi intervención anterior yo digo, bueno, quiero ser positiva y decir que cuando se ha propuesto a la comunidad internacional algo lo logra, a mí por ejemplo, pues me puede mucho el hecho de que no se ha seguido talando los árboles de selvas y bosques con el mismo ritmo, el ritmo va descendiendo. Entonces eso implica que hay, pues, no sé si una concientización o de plano la comunidad internacional se da cuenta de que nos morimos poco a poco. Yo tengo la idea que todas estas acciones que podamos emprender pues ralentizarán el proceso, y yo no pienso como Laure vivir 100 años más, afortunadamente, porque no estaré aquí para verlo, y no quisiera. La tendencia, según se va viendo la tendencia de la degradación ambiental, pues cada vez es peor. Les decía en la mañana que el hecho de que el agua de pronto sea un bien protegible constitucionalmente, lo que a mí me está diciendo es que no hay agua. Y me di a la tarea de hacer un análisis bacteriano del agua que me caía en la casa de Iguala, y tenía muchas bacterias. No eran fecales, pero eran unas bacterias, y entonces, bueno, yo tiré el agua. Pero sé también que si vivo de una manera natural, soy yo la que está degradando el medio ambiente por vivir de manera natural, porque si estoy sacando el agua de un pozo, afortunadamente, pues nada más 3 gatos van y sacan el agua de un pozo, ¿verdad? Pero bueno, resulta que también coadyuvo a una serie de problemas que se ocasionan por sacar el agua de un manto freático. Y me parece que el problema aquí está, mi hermano lo decía, es una cuestión de carácter
económico y político, que están mezclados, porque pues él dice que creer en la democracia es una cosa ilusa. Yo considero más bien que la democracia es una estafa que se inventaron una clase pequeña, emergente, a principios del siglo XIX, para romper un monopolio económico que entonces ejercía el rey y que ahora ejercen unos cuantos vivales que pueden ustedes ver en esas revistas que se llaman, ¿cómo se llama? Forbes y no sé qué. Bueno, esos son en realidad los que son los verdaderos vampiros que están chupando la sangre de todo el planeta. Y si nos vamos viendo bien, nosotros pues somos nada más títeres de esta gente, porque esta gente es la que realmente decide. Y nos embarcan en la cuestión de que pues ustedes deciden y la democracia y no sé qué, pero ni siquiera la ciencia es democrática. Como dice la ciencia no es democrática, pero es que la ciencia no es democrática, pero tiene que estar al servicio de esa clase y tiene que tener un discurso políticamente correcto. Entonces, antes de iniciar este debate, reclamé mi derecho a la quinta enmienda. Yo me acogí a la quinta enmienda de la Constitución norteamericana y a la libertad de expresión, porque además creo que aquí, más que emitir opiniones, son posiciones científicamente estudiadas de todos nosotros. En ese sentido, sí, nosotros podemos proponer políticas públicas y podemos hacer mucho como red y todo esto. Sin embargo, tenemos que tener claro que si nosotros estamos atacando los intereses económicos de los que salen en el Forbes, bueno, pues entonces hasta ahí van a llegar nuestras políticas públicas y hasta ahí van a llegar nuestras iniciativas. O sea, realmente si también están haciendo una cantidad de acciones a nivel internacional, es para poder seguir explotando los recursos. O sea, la sostenibilidad de los recursos, ¿qué es? Pues poder seguir explotándolo lo más que podamos. No nos interesan dentro de 300 años, eso le interesa al Abre, que es de larga vida, pero a los que están ganando el dinero realmente del planeta saben que no van a vivir los 300 años y no les importan las generaciones futuras. Lo que les interesa es poder seguir explotando y seguir sosteniendo sus índices de ganancia mientras ellos vivan y hacer posible sus hijos también, y hasta ahí llegan. Entonces ahí yo no puedo ser muy optimista, pero bueno, pues ustedes lo pidieron, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Brian. Me gustaría compartirles un tema en el cual pues tengo un poco de experiencia, no soy experto. Creo que pues todos se enfocan en lo que son las posibles problemáticas y soluciones que vivimos día a día, ¿no? Que es la generación de residuos, la ocupación de la energía eléctrica y todo esto. Pero bueno, yo la verdad es que he estado en varios foros, convenciones y demás, y bueno, no he escuchado o no he visto que se enfoquen en lo que es un panorama en donde abarca la construcción de sistemas de generación de energía eléctrica, ¿vale? Se supone que tenemos por ley que tener X cantidad de renovables para el 2035, ¿vale? Ahora, se ha celebrado lo que es la tercera subasta de energía eléctrica. Quiero pensar que, bueno, la mayoría están al tanto de ello. Por ende, se vienen muchísimos proyectos de energía renovable. Estoy hablando de parques de 200 megas, parques de 50 megas, 30 megas, muy grandes, ¿vale? Entonces, bueno, yo estuve un tiempo evaluando lo que eran las manifestaciones de impacto ambiental en la Semarnat y yo vi muchos defectos. Les comparto esto porque, bueno, yo no he escuchado nada al respecto. Yo estuve evaluando esto, un parque fotovoltaico, eólico de 30 megas, un parque fotovoltaico de 40. Estuve a cargo en una empresa evaluando y verificando la parte ambiental de un parque de 50 megas en San Luis, otro de también 50 en Sonora,
Y la verdad es que yo he visto que los estudios son basura. O sea, los estudios que normalmente manejan las consultoras ambientales son muy malos. Yo no soy experto en el tema, conozco de ello, conozco las regulaciones de la Semarnat, la LGPA, el REIA, la NOM, no sé, 085, todo lo que tiene que ver en cuanto a regulación, ¿vale? Y bueno, yo en cuanto estuve llevando todo este procedimiento, nunca encontré un listado de lo que es unas buenas consultorías. O sea, estuve por parte del gobierno, estuve por parte de la industria, y yo creo que ambas lo que requieren es, obviamente, no afectar su parte de ganancia, porque es lo único que el sector privado busca, ¿no? O sea, efectivo, yo lo he visto y lo he presentado. Pero no hay como tal, yo no he visto al menos consultorías buenas. He visto estudios literal en donde me están presentando en un desierto bosques de coníferas, solamente manejan formatos en donde cambian la información, y creo que es muy malo. O sea, se vienen proyectos muy grandes, muchísimo, y no he escuchado en ningún foro en donde hablen respecto a esto o se estén enfocando en estos proyectos. Les comento, o sea, son proyectos muy grandes, se vienen en camino, y el sector privado creo que está pues en todo el derecho como de poder participar en esto, ¿no? Normalmente esos malos estudios implican muchísimos gastos en el sector privado, y creo que es, no sé, una buena solución mostrar un listado, promover esto para que ambas partes ganen, porque incluso en la misma Semarnat no están tan actualizados respecto a estos temas, que son muy importantes. O sea, el simple hecho de realizar un proyecto de X, no sé, eólica, fotovoltaica, geotermia y todo, y si no hay una buena ubicación, implica pues muchos daños a la naturaleza que nos afectan directamente a todos, y por ende a las empresas privadas mucho dinero, mucho desembolse por las compensaciones ambientales. O sea, yo creo que estos estudios pues sí, bueno, no sé, creo que se tienen que enfocar más. O sea, los ETJs, las mías, las remociones de suelos, todo esto creo que es muy importante, y sin embargo pues vuelvo a lo mismo, no he encontrado información respecto a ello. Estuve divagando muchísimo en internet y no encontré nada. Pues creo que es algo muy notorio, y bueno, yo les comparto mi experiencia porque quizás sea una voz muy pequeña, quizás no me van a hacer caso en la Semarnat, porque lo intenté muchas veces, intenté cambiar varias cosas, logré algunas, otras no, pero pues bueno, fue lo que pude hacer, pues mi opinión. Sí, Nicolás. Conozco casos y tienes toda la razón. Simplemente en Mexicali hay un concepto de una ciudad verde que quería poner una planta de 200 megas, a lo mejor hasta la conoces si estabas en el Semarnat. No voy a decir el nombre de la empresa, pero fue una de las grandes críticas que se le hizo cuando llegó a la consulta pública. Fíjense, es un punto donde podemos entrar. En un momento dado, todos estos grandes proyectos requieren de un procedimiento que implica una consulta pública. Pues a ese proyecto que ahorita tengo en mente y que lo despertaste a raíz de tu comentario, es precisamente que ahí se le apalmazó a la empresa. Ahí salió mucha gente a decir, mira, vas a dañar el palo fierro, vas a poner en peligro a una especie que está en extinción, como es el borrego cimarrón. Hablaron de flora y fauna ahí en peligro. Pero el principal problema era que no estaba bien formulada la propuesta, ¿sí? Y pues fue agredida por todos lados, y tan así que se detuvo. Sin embargo, de nuevo, como decía Julio, los intereses internos, ¿no?
esa empresa traía el concepto de una ciudad verde donde iba a girar sobre dos ejes, el manejo de residuos y la energía. Pero la industria de residuos en Mexicali está un grupo de Monterrey posicionada de ella. Y cuando llega la competencia, empieza a querer robarle el mercado y ahí está la lucha, que no era exactamente que les interesara el medio ambiente, sino que los intereses del mercado, ¿no? Entonces, pero me despierta, si Semarnat no tiene buenas reglas de juego, si no tiene buenos sistemas de evaluación, ¿sí?, de impacto ambiental, pues entonces estamos hundidos. Se supone que son ellos los que evalúan la situación para poder decir si procede o no procede una planta como esta. Las plantas desde el punto de vista energético, sí hemos venido hablando, o sea, el sector energético, la industria de generación eléctrica es uno de los principales contribuyentes de la contaminación, de la generación de CO2. Y si hacemos el Pareto, ahí hay que buscar acciones, y una de las acciones, y no hay más, son las energías renovables. Yo difiero ahí de la energía nuclear, porque el uranio es finito y habría que ver, dice que está en Chiapas, que tenemos buenas reservas, pero de entrada es un recurso finito. Y luego después no hayamos qué hacer con los residuos, ¿sí? Entonces hay implicaciones en la energía nuclear que habría que pensar, no es cuestionable desde mi punto de vista. Pero regresando al punto, nosotros como red pudiéramos como grupo inferir en la Semarnat para que se hagan estudios, primero que se capacite, si hay gente que no domina el tema y está evaluando los proyectos, pues estamos perdidos. Perdón que interrumpa, lo que pasa es que están muy mal capacitados. O sea, en México las renovables pues van entrando, no es un tema muy viejo, ¿no? O sea, y estas personas, o bueno, hay personas que de plano no están muy capacitadas, no saben del tema, tienen que andar investigando, se supone que la evaluación dura por lo menos 30 días hábiles, si no me recuerdo. Y pues bueno, yo creo que la capacitación para ellos debe ser como por ley, así como han imputado algo sobre la ley de educación, ¿no?, donde evalúan a los profesores. Creo que sería bueno capacitar a las personas. Pero bueno, ese es un tema interno. Yo hablo de promover un listado de empresas que de verdad hagan estudios, porque hay empresas, o sea, estos estudios vienen costando alrededor de entre 100,000 a 200,000 pesos. No son mal pagados, los he visto, incluso he visto los pagos, pero, o sea, son muy malos. Vuelvo a lo mismo, nada más es como para obtener solamente efectivo. Tienen los formatos, se lo cambian ciertos puntos y listo, así lo sacan. Y ellos internamente no pueden hacer nada más que evaluar y poner condicionantes y solicitar información adicional de lo que se requiere. Y pues bueno, la empresa por la parte privada no tiene muchas opciones. Normalmente, como no existe información en las cuales se pueden basar para hacer los estudios, se consiguen a la mejor consultora que pueden, no sé, creer en su opinión en cuanto a costo-beneficio y lo que entregan. Y pues bueno, ambas partes yo creo que están desequilibradas, están muy mal. Es mi opinión, digo, les comparto mi experiencia, la poca experiencia que tengo, no soy experto, pero es lo que me ha pasado a mí. Entonces ahí tenemos de nuevo un área débil, puede considerarse como un área de oportunidad para mejora. Depende de cómo lo queramos ver, pero hay cosas que impactan más fuerte, ¿no? Que tengamos un evaluador que no sabe cómo evaluar, tenemos que hacerlo. No, lo que pasa es que son biólogos, saben la parte de la biología, verifican las especies, son buenos, pero no están actualizados en materia de energía. O sea, yo lo vi y digo, yo también iba empezando, es que era mucho el tema. Rapidísimo, un comentario. De hecho, me respondí con lo que ustedes han compartido a mi pregunta, que el tema del llanero solitario. Pudiera ser que una respuesta es la economía conductual o economía de comportamiento, que también tiene que ver con el tema que hablaban de tenemos que pegar al bolsillo. Entonces, bueno, nada más pensando en una política pública muy puntual que ha funcionado,
En Sudáfrica ahorita hay una sequía y les dijeron nada más puedes gastar 87 litros de agua al día por persona. Y eso para todos. Entonces, obviamente los hoteles ahorita tienen que pagar muchísimo porque a la gente no le importa en los hoteles cuánto, ¿no? Es decir, podría hacer políticas así muy puntuales. Sin embargo, cuando estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de gobierno. Le tiene que entrar el gobierno. Y aquí no está el gobierno. Entonces, una política pública que podría aplicar Sumas es incluir al gobierno. Lo incluyó en el primer ponente, no pudo venir, pero pues quizás podríamos invitarlos a más. Y también a las empresas, porque estamos hablando mucho de ellos y las cosas que han hecho mal, pero no están aquí para defenderse. Y estoy segura de que hay muchas razones por las cuales están haciendo las cosas que hacen. Y sería bueno entenderles. Le paso el micrófono a Antonio. Perdón, había pedido, ahí no es que sea... yo estoy de público igual que ustedes, pedí la palabra. Yo les quiero hacer una invitación como responsable técnico de la Red Sumas a tomar una acción concreta, muy concreta. La Red Sumas tiene Facebook, creo que sí tenemos Facebook, Mariana es la webmaster. Entonces la acción que les voy a pedir es que pensemos, y creo que Paulino decía, el problema, desde nuestra trinchera, ¿cuál es un problema, el que sea? Nicolás tiene el tema de las renovables en Baja California, y a partir de ese problema, una descripción de un párrafo, tenemos que ser muy sintéticos, por poner una acción, la que Nicolás considere conveniente. Le ponemos una foto y lo vamos a subir al Facebook de la Red Sumas, y ahí lo que les pediría es ¿cómo se dice? Darle me gusta o reenviarlo, compartirlo, y de esta forma creo que vamos a ser visibles. Uno de los problemas que tenemos y hemos identificado es la visibilidad ante todos los sectores. Algo que propicia la Red Sumas es la vinculación y la comunicación entre todos. Somos pares, todos estamos ocupados y preocupados por los problemas que tenemos. Entonces yo les invito a que nos hagan llegar al correo de la redsumas@gmail.com un problema, una acción y una fotografía. Aquí le pediría yo a Ariadna que nos apoye a darle la forma bonita, para que con esto empecemos a ser visibles. No nos van a conocer hasta que estemos ahí enviando y reenviando y volviendo a enviar este problema y esta acción. La R cúbica que siempre nos dicen reusa, recicla y reutiliza, no la aplicamos, muchos de nosotros no la aplicamos. Entonces yo les propongo esto, compañeros de la Red Sumas, hacer esta acción y hacer una campaña de difusión en las redes sociales. Creo que todos vemos nuestro Facebook al menos una vez al día, y si eso lo vamos compartiendo, creo que podemos ir haciéndonos visibles. Entonces esa sería mi propuesta. Entonces por ahí los voy a estar molestando luego a todos y cada uno. Gracias. Gracias. Nada más un comentario para el colega. De esto de que renovables en México tiene recientemente, somos pioneros en geotermia, ya había hidros desde Porfirio Díaz, ¿no? En los 80s México fue de los primeros que construyó celdas solares para sitios aislados, para escuelas, hospitales. Entonces, pues ya es una historia de 100 años, no más. Entonces, no es algo novedoso para el país. Yo nada más me gustaría poner en la mesa dos ideas que traigo en la mente y que me gustaría desarrollar de manera personal, pero las comparto, ¿no? Por si a alguien más le interesa. Una manera de evaluar qué tan responsables socialmente son las empresas, ¿no? Y esto de que ya se les da una calificación de sostenibilidad, pues es la parte de identificar quiénes son los stakeholders, ¿no? Los de peso, ¿no? Para la toma de decisión. Y entre ellos, ya en las metodologías de responsabilidad social, pues se mete la parte de la sociedad, ¿no? Y se oye mucho de los ejemplos, por ejemplo, se escucha por acá en Europa, Nestlé
ocupaba mucho el aceite de palma que se ocupa que se extrae en Indonesia, ¿no? Y se bloquean algunos alimentos porque la comunidad está enterada de que están destruyendo las selvas y entonces bloquean algunos alimentos de la marca, ¿no? Igual algunos de estos materiales raros, las tierras raras para fabricar los teléfonos celulares, igual, ¿no? Hay algunos bloqueos por parte de la sociedad y separan y se modifican cómo es que una empresa es realmente responsable socialmente. Entonces, ante esto, pues me imagino, o sea, ¿cómo podríamos darle esa calificación al gobierno, ¿no? De si es realmente socialmente responsable, ¿no? ¿Cómo le podríamos dar ese peso y ocupar la voz de la sociedad a través de los medios de comunicación masivos, como el Internet? Y bueno, desde ese punto de vista, darle esa calificación de socialmente responsable al gobierno. Y respecto a que la red pudiera elaborar políticas públicas, yo creo que de la mano o de manera anterior a esto, sería bueno que, por ejemplo, también viéramos la posibilidad de evaluar, ¿no? las políticas públicas que ya existen y poner algunos indicadores y decir, oye, bueno, está la ley de transición energética, pero ¿cómo va? O sea, ¿realmente está cumpliendo sus objetivos? ¿No? ¿Está yendo por buen camino? ¿Está cumpliendo con ciertos indicadores que nos pueden decir va bien o va mal? Entonces yo creo que también en la red podríamos hacer eso, ¿no? Evaluar las políticas públicas que ya existen y darles una calificación, ¿no? Poner algún indicador y decir, bueno, esto puede cumplir, modelar, ¿no? las políticas públicas que ya existen y decir, si no se hacen esto, si no cumplen con estos indicadores, pues hay que regresarlas y estudiarlas otra vez, ¿no? Y hacer propuestas sobre esto. Quiero hacer una pregunta, a ver si alguien sabe contestarla, porque yo no me la puedo contestar de ninguna manera. ¿Dónde está la responsabilidad social de un gobierno que permite alimentos transgénicos? Yo he sabido el maíz, sé que toda soya es transgénica, hay cártamo, hay frijol. ¿Es responsable ese gobierno socialmente? Creo que hay que tener cuidado. Creo que hay que tener cuidado porque hay que abusar con, es decir, cuando uno abusa, pues se va a abusar con un poco de fundamento, ¿no? Entonces, nadie puede mostrar ninguna evidencia ni a favor ni en contra, por ejemplo, del uso de transgénicos. No existe. No hay ni evidencia a favor ni evidencia en contra. Es decir, que eso es malo o bueno, pues es una opinión, no tiene nada. Y hay muchas cosas en las cuales no hay ni opinión a favor ni opinión en contra, aspectos que son neutrales. Muchos millones de personas consumen transgénicos cada día, consumimos. Si se detecta un problema, como hay muchos millones de personas que lo comen, pues se detectaría rápidamente. Entonces lo que se sabe hasta ahora es que en los 20 años que hemos consumido transgénicos, pues que no tiene efecto. Eso es todo lo que se sabe. Si queremos esperar a que una innovación llegue a la sociedad, cuando se conozca que no hay ningún daño bajo ningún concepto, ahora mismo estaríamos todavía descubriendo el fuego. Las innovaciones se llevan a la sociedad, los medicamentos se llevan a la sociedad, se hacen unos test y los test dan unos resultados. Si durante su uso se detecta cualquier problema, pues se retiran y ya está, no pasa nada. Pero no podemos esperar a tener certeza de las cosas para tomar las innovaciones, porque entonces cualquier innovación tecnológica tardaría décadas. El teléfono móvil es otra también, que ha habido mucha polémica si los teléfonos móviles dañan a los cerebros, no dañan a los cerebros, si las antenas dañan a los cerebros, no dañan a los cerebros. En la polémica si los niños tienen cáncer, la escuela no tiene cáncer. De nuevo estamos ante un caso en el cual no hay ninguna evidencia. Opiniones hay muchas, pero evidencia no hay ningún estudio que pueda demostrar ni que es dañino ni que no lo es. En España hay casos en los cuales la gente dice, no, es que ha pasado esto. No hay ningún estudio que pueda demostrar que provoca ningún daño. Lo que se sabe es que en los 20 años que se utilizan teléfonos móviles, los cientos de millones de personas que lo utilizan, no se ha detectado ninguna relación positiva. Eso sí que se sabe. Entonces, lo que está claro es que en el mundo en el cual vivimos, los avances tecnológicos no podemos esperar a tener certeza de que un avance tecnológico no tiene un impacto a 80 años vista.
porque entonces cualquier innovación tardaría 80 años en llegar al mercado. Las innovaciones se hacen estudios, como cualquier medicamento, se hacen unos estudios, y si los estudios son razonables, se tira para adelante. Se tira para adelante y con el uso se continúan haciendo estudios, igual que hay medicamentos que se retiran del mercado. Que un medicamento se retire del mercado no es un fracaso, es un éxito. Es un éxito porque eso quiere decir que siguen mirando si el medicamento, a los 20 años de estar en el mercado, si provoca alguna otra patología. Por lo tanto, esos indicadores son éxitos, no son fracasos. Entonces, creo que hay que tener cuidado. Por otro lado, aquí estamos hablando mucho de las empresas, parece que las empresas son las malas, y las empresas están para hacer dinero. Y es normal que las empresas quieran hacer dinero. Y es lícito. Y es que una empresa, si no hace dinero, cierra. Es así. Funciona así. Las empresas funcionan así. Lo que se tiene que pedir es que la tarta no sea toda para ellos. Eso es lo que se tiene que pedir. Pero una empresa, si alguna de las medidas que aquí se proponen o que alguien propone en su comunidad significa que la empresa no es rentable, a tomar por saco la empresa. Ya está. Uno tiene que hacer propuestas sabiendo que la empresa tiene que seguir siendo rentable. Si la empresa gana 100, bueno, vamos a tomar estas medidas para que, en vez de que te quedes tú 100, vamos a intentar 80, 20. Pero no se le puede pedir a una empresa que haga un cambio que signifique su desaparición, porque ponen entre la espada y la pared. Entonces, cualquier empresa está para ganar dinero, y si no ganan dinero no existe. Entonces, es correcto que las empresas ganen, por supuesto. Lo que no es correcto es que exploten y que sea todo para mí. Eso es lo que hay que pedir. Podemos pedirle cambios, podemos sugerir cambios que hagan que ese reparto sea más justo, sea más equitativo, pero sugerir cambios que sean cerrar, pues no tiene ningún sentido, porque no vamos en ningún lugar. ¿De acuerdo? Es que lo digo, como no había como no hay ningún representante empresarial, pues me pongo de su parte. No, sí, claro, las empresas tienen que ganar, y el problema es que no tienen fondo para ganar, ese es el problema. Pero claro que las empresas no solamente tienen que ganar, también proporcionan servicios, y también proporcionan puestos de trabajo, y también proporcionan mercancías que necesitamos todos los días. En fin, no es que estemos en contra así de la empresa y que la empresa sea la mala, sino que el dinero del mundo lo tienen 10 familias, 15, 20 familias nada más, y además el problema es que no tienen llenadera. O sea, la empresa debe de funcionar, sí, pero con un cierto tope, ¿no? Bajo unas ciertas reglas. Bueno, mi comentario se sale un poco de esto que están diciendo ahora de las empresas y de ganar dinero o perder dinero. Mi comentario va más relacionado con lo que mencionaba Paola y lo que mencionaba el compañero de acá atrás, de la falta de información en las instituciones gubernamentales, y que sería muy importante para la red también abrir las puertas a las industrias y a las instituciones gubernamentales. Pero aquí quiero recalcar que bueno, todos estamos hablando del gobierno y de la industria como si fuera una sola entidad, pero se nos olvida que el gobierno, pues son personas, y que a lo mejor todos tenemos algún contacto en el gobierno, tenemos algún contacto en algún lado que poco a poco se puede ir acercando a la red. O sea, yo, hablando de mi experiencia personal, mi papá fue funcionario de Pemex, y cuando se hizo la reforma petrolera, se abrieron pues varias agencias. Se abrió, por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y querían hacer normas para regular a las industrias extranjeras en un mes. Y obviamente es un trabajo imposible, y me comentaba mi papá que estaba dentro, y me decía, es que no haya información, o no es que no hayan estudios. Obviamente hay muchos datos de las refinerías que existen, y se sabe cuántas emisiones tienen y qué ha pasado y todo esto, pero no existe el apoyo entre instituciones. O sea, son datos que, por ejemplo, tiene la Secretaría de Energía y que no va a compartir con la nueva agencia por cuestiones de confidencialidad o por cuestiones de intereses, o muchas veces simplemente por cuestiones de tiempo y de falta de información. O sea, porque si no se tiene el contacto, pues el buen contacto, o sea, no se trata de acercarse a la Semarnat, por ejemplo, como institución, se trata de acercarse a la Semarnat, a las personas que trabajan en la Semarnat, o a las personas que trabajan en la agencia, a las personas que trabajan en la universidad,
Y creo que pues eso es un punto muy importante que se puede aplicar aquí en la red. Bueno, para empezar, no sé si entra dentro del contexto de la red, dentro del contexto de CONACYT, pero si no es en esta red, creo que se puede generar algún otro tipo de actividad o algún otro tipo de encuentro, de congreso, en donde sí se puedan acercar personas de instituciones gubernamentales o personas de industrias y que se pueda generar ese vínculo entre academia, industria y gobierno. Miren, yo creo que aquí sale a flote algo, ¿no? Queremos un cambio, queremos que las cosas se den diferentes. Y reflexionaba con Julio en la comida, ¿no? Es decir, queremos un cambio, pero ese cambio no se va a dar si no hay acción, si no actuamos. O sea, si no hacemos cosas diferentes, no van a salir cosas diferentes. Pero tampoco voy a actuar si no tengo conciencia. Pero no voy a tener conciencia si no tengo entendimiento. Entonces, quizá el primer ejercicio es entender bien lo que está sucediendo, por eso es partir de un diagnóstico y ver todas las vertientes que se están dando, porque son muchas. Ese entendimiento va a crear conciencia, la conciencia va a crear la motivación para actuar y se va a venir la transformación. Pero es bien fácil decirles a los demás lo que tienen que hacer. A ver, voy a empezar conmigo mismo. O sea, yo voy a poner a lo que yo puedo mi granito de arena. Porque de nada sirve decir, ay, la corrupción, y la corrupción en realidad mata a la sociedad o la pone contra la pared, pero si cuando salgo no traigo licencia, me detiene el tránsito y le doy una mordida, pues. Entonces ya no estoy predicando con el ejemplo. Y nosotros que estamos en las aulas, los que estamos en las aulas, nuestro granito de arena es más grande, porque el alumno nos está viendo y somos su punto de referencia. Y si no predicamos con el ejemplo, no vamos a tener otro país diferente. ¿Sí? Seguimos generando malas personas, pues. En ese sentido, habría que ver. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí atrás de todo el poder? Hablábamos. Pues hay una persona con un ego, con un vacío, que está buscando llenarlo con cosas materiales, ¿sí? Y nos está arrastrando a todos. Entonces, aquí como que la clave, en el fondo en sí de todo, está una persona que no ha crecido en forma espiritual y que se sienta llena, plena, y que no necesita acumular cosas materiales para sentirse bien. Entonces necesitamos crecer nosotros como personas desde ahí, ¿sí? En forma individual. Si crecemos como personas sanas, lo que proyectamos a nuestro alrededor y lo que sembramos va a ser bueno. De otra manera, pues estamos sembrando cosas que después cosechamos y no son buenas. Entonces, pero eso todavía lo hace más complejo cuando nos metemos a nivel persona, a nivel individuo. Pues. Porque como aquí mismo decían, hoy venimos bien, mañana no venimos bien. ¿Sí? Entonces, tiene muchas vertientes esto. Bueno, muchas gracias por los comentarios. La verdad coincido bastante con usted. Yo creo que la esencia del problema es la conciencia. Y creo que gran parte de los problemas que tenemos en la sociedad es por la falta de conocimiento, la falta de análisis y también por ser, a veces el ego nos gana, ¿no? Lo voy a aterrizar un poco, voy a recoger un poco desde la mañana que he estado aquí, que ha sido un placer, la verdad, estar escuchando. Entonces, me he dado cuenta de que todos tenemos diferentes puntos de vista, pero creo que nos cuesta a veces un poco de trabajo como buenos investigadores, pues aterrizar en algo concreto. Iniciaron hablando de políticas públicas. Mi pregunta es, ¿sabemos qué es una política pública? Es una acción encaminada con directrices bien marcadas para dar una respuesta a un problema público, y como marcábamos en la mañana, pues un problema público, ya dijimos cómo se origina, ¿no? Existen 8 pasos básicos para hacer una política pública, y justamente el compañero dijo alguno de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tenemos conocimiento del problema y después cuando conocemos qué es una política pública, podemos hablar entonces, ahora sí, de la parte gubernamental. El problema público, primero es un problema público, hay que detectar el problema, hay que diagnosticarlo, hay que hacer un diagnóstico previo, durante y después. Después hay que diseñarlo, hay que monitorearlo, después se sube una agenda como propuesta, como agenda pública, y después se aterriza, es decir, se ejecuta. Esos son los pasos de una política pública. Yo soy especialista en política pública, y justamente hablando de la parte gubernamental, yo me gustaría hablar un poquito de ese lado.
cuando uno está de ese lado es bien difícil. Y aclaro, no estoy poniéndome del lado de aquel lado, ¿no? Porque me ha tocado estar al lado de la sociedad civil. Pero justamente lo que decía el compañero de Ciudad Juárez es bien cierto. Elaborar una política pública es llegar a un consenso de ideas, opiniones, pensamientos, experiencias, valores, cultura, y se tiene que aterrizar. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que hay que hacer un trabajo local para que se replique a nivel global. Y también estoy de acuerdo con el compañero que es mejor llegar a los puntos que están a nuestro alcance, es decir, llegar al cabildo, llegar con los regidores, y también creo que es una idea que tenemos, que la gente no nos hace caso, que el gobierno es una porquería, o sea, tal vez lo sea, sí es cierto, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Solo nos quejamos? ¿Solo decimos, esto está mal, está mal, está mal? ¿O salimos y accionamos, tocamos una puerta y decimos, yo soy Marcela Jiménez Velázquez, soy un estudiante y vengo con esto? Y no te voy a arreglar mi propuesta, pero sí vengo y tal vez estoy el día de hoy sola porque no tengo más personas que compartan, pero estoy segura que siempre habemos personas que tenemos visiones similares porque queremos un mundo mejor. Entonces eso me lleva a hablar del siguiente punto. La compañera que está allá, que no reconozco, no sé cómo se llama, dijo algo muy importante, ¿no? La economía conductual, y yo se lo sumo a la economía circular, y me sumo a la profesora que está en medio cuando dijo, ya bueno, yo traigo mi plato, mi vaso, ¿no? Es algo muy simple, pero es algo real, que tiene una repercusión. Entonces, ¿dónde están nuestras acciones? ¿Dónde está nuestro sentipensar de la vida para poder dar soluciones? También estoy de acuerdo con la parte de que hay gentes muy arriba que no vamos a poder tocar, sí, pero creo que nos estamos enfrascando en cosas que ya sabemos. Cuando la sociedad tenemos que avanzar, y como jóvenes lo sabemos, tener internet en este momento realmente es una muy buena herramienta, y de verdad, cuando lo sabemos utilizar, al menos yo me he encontrado con grandes cosas y cosas maravillosas, pero yo creo que la vida es así, tenemos blancos, negros, grises, amarillos, rojos, pero no creo que enfrascarnos en si está mal o está bien valga la pena. Yo creo que más bien hay que proponer, y una propuesta en concreto es generar una política pública. Les acabo de decir, los 8 pasos no son fáciles. Estoy de acuerdo con el profesor que para detectar un problema público es muy complejo, como para detectar nuestros problemas de investigación ha sido muy complejo, pero para conocer la raíz de los problemas, yo creo que aquí debería haber gente de todas las áreas, de sociales, de política, de humanidades. O sea, hablar con los filósofos a veces nos da flojera, pero esas personas de verdad traen cosas acá que dices, ah, caray, entienden los problemas de otra manera. Entonces, por eso yo decía en la mañana, hablar de conflictos socioambientales, no hablar de problemas ambientales. Y en la medida que nosotros hacemos un trabajo integral, pensamos de manera integral, y por eso decía, cuando pensemos en un problema, vamos a quitarnos nuestros zapatos y vamos a intentar meternos en los zapatos de los otros. Es muy difícil, es a veces casi imposible. Y nosotros como alumnos lo vemos con las profesores que son doctores, algunos que no se quieren sacar su idea, y es muy difícil sentarse a decir, yo pienso distinto, porque ellos son las vacas sagradas. Y lo mismo pasa en el gobierno, lo mismo pasa en las empresas, que creen que tienen la verdad, y perdón, pero la verdad es universal, no es relativa, ¿no? Muchas veces creemos que así es. Entonces, voy a aterrizar todo esto diciendo que una propuesta concreta sí se hace en materia políticas públicas, pero se tiene que hacer, a mi parecer, bajo 4 vertientes. Primero, conozco el tema, después lo diagnostico, me acerco a la población objetivo, que de verdad es la que me importa, que es lo que decía compañero, los grupos de interés, que los grupos de interés siempre tienen divergencias, o sea, puede ser que hoy me interese porque vivo aquí, pero mañana me cambio y ya no me interesa. Entonces hay que ver muy bien, hay que matizar muy bien esas partes. Y más allá de eso, pues si aquí hay gente que es especialista en algo, pues zapatero sus zapatos, ¿no? Los que somos sociólogos le hacemos de una manera, los que son técnicos a otro, vamos a hacerlo y vamos a sentarnos, pero la verdad no estoy de acuerdo, estoy completamente en desacuerdo en pensar que si uno ya no puede tener hijos, o que si las cosas están mal nos vamos a morir, o que si yo me quiero morir, que no quiero que me toque dentro de 500 años. O sea, creo que la verdad eso es bastante fuera de contexto, honestamente, porque todos queremos una vida plena y feliz, y es lo que todos estamos buscando, ¿no? Una mejor calidad de vida. Para que eso se logre, pues hay que trabajar en conjunto. ¿Y cómo trabajar en conjunto? Pues aceptar que otros piensan diferentes a nosotros, quitarnos la bandera de yo soy el mejor o yo me la sé de todas, y pues aplicar en problemas concretos.
con gusto, si quieren, más adelante, pues podemos platicar específicamente de las políticas públicas, pero así es. Gracias. Nicolás. Rápidamente para darle la voz a Jack, porque fue primero que yo, ¿no? Creo que aportó mucho a la discusión. El conocimiento de cómo implementar una política pública debe ser la base de todo lo que estamos queriendo hacer aquí. Entonces, ¿cómo a lo que tú propusiste, sentarle ciertas bases, en base a lo que acaba de comentar? Es decir, ya no nada más lanzar una idea con un problema, no, enmarcarlo en ese procedimiento y que termine en una política pública. Básicamente yo creo que hay que tomar mucho de lo que comentó, ¿no? Muchas gracias. Todos estamos aquí, todos estamos de acuerdo en que el gobierno es muy malo, porque decimos que roban dinero. Y los gobernadores y el presidente y gente política dicen que todos estamos aquí son muy malos, porque hay botes de basura y nadie le pone basura en bote, pone en la calle. ¿Sí? Si por ejemplo yo me voy a la tienda para arreglar mi celular, yo lo voy a decir que arregla en frente de mí, porque tú te vas a quitar partes originales, ¿no? Yo no tengo confianza en ti, tú no tienes confianza en mí, gobierno de México o de cualquier país no tiene confianza en su gente no tiene confianza en su gobierno. Si tú me preguntas cómo arreglar esa cosa, cómo resolver este problema, yo te doy 100 sugerencias, pero tienes que hacer, yo no me voy a hacer. Entonces, ¿cómo tener la confianza entre gente, entre instituciones, entre gobierno? Y por otra parte, cuando me voy a salir a hacer cosas tú no me la vas a hacer. Yo tengo propuesta y yo me voy a hacer. ¿Cuándo podemos ver una situación así? Gracias. Creo que lo que acaba de comentar es lo que también anteriormente dije yo, ¿no? Es decir, tenemos que empezar con nosotros mismos, tenemos que convencernos nosotros mismos de que necesitamos actuar, no ser tan pasivos, ser más reactivos, pero siempre empezando con nosotros mismos, ¿no? Aquí no se vale exigirle al otro si yo no estoy haciendo mi parte. Y de nuevo caemos en que es un problema personal. O sea, yo acabo de ir a un congreso en Chiapas y de repente me pusieron a dar una plática motivacional y digo, espérate, pues yo soy técnico, ¿no? Yo vengo a hablar de energía renovable. Y dije, bueno, pues ¿qué le digo a los muchachos? Y empiezo a generar ideas de decir, bueno, aguas, porque hay una energía renovable todavía mejor que la eólica, que la solar. Y se llama energía motivacional. Porque si estoy motivado, genero energía y esa energía me hace moverme. Y ese movimiento puede ser que se transforme las cosas en las cosas buenas. Pero tengo que empezar conmigo mismo, combatiendo mis enemigos internos. Empecé a hablar por mi experiencia, pues. ¿Quiénes son los enemigos internos que tenemos? Pues el miedo. Es uno muy fuerte, que no hacemos muchas cosas por miedo. Otro enemigo es la flojera. La verdad nos detiene de romper una inercia, y eso se rompe con la energía motivacional, ¿eh? Entonces estamos hablando de miedo, ¿sí? Estamos hablando de falta de motivación, de la flojera que nos detiene, pero estamos hablando también de malos hábitos. Tenemos muy malos hábitos, tenemos complejos, desde que nacemos vivimos muchas cosas muy fuertes que a veces nos marcan toda la vida, y es como estar arrastrando un muerto que no me deja ser feliz. O sea, hay muchas cosas ahí internamente que nos afectan, pero la clave que trataba de darles a ellos ahí era que tenemos que definir lo que queremos, porque cuando defino lo que quiero, todo empieza a agarrar sentido. Inclusive encuentro la razón de una vida, pues. Y eso ya nos vamos metiendo a cuestiones
de superación personal, de crecer como personas. De nuevo vuelvo a caer a lo mismo. Si queremos tener conciencia, pero estamos dañados, traemos muchas cosas, pues difícilmente. Gracias, Nicolás. Les pido brevemente a Ana María 2 minutitos, sus comentarios finales. Pues yo creo que el hecho de que estemos todos aquí es una actuación. Ninguno de los que estamos aquí, aunque veamos un panorama un poco dificultoso, estamos rendidos, ¿no? Y las cosas, yo estoy de acuerdo con Laura en el sentido, por ejemplo, de que los que tenemos alumnos podemos hacer conciencia con los alumnos, con la gente que tenemos alrededor. Entonces, creo que estamos en el buen camino, pero tampoco podemos ser optimistas a ponernos en un panorama inexistente. Tenemos que partir de una realidad y ahí tomar acciones que empiezan personalmente hasta sugerirle al gobierno políticas públicas. Y esto es una forma de vida. Y yo creo que, decía Che Guevara, que la revolución empieza por uno mismo. Entonces, no estamos vencidos, ninguno de los que estamos aquí, pero sí tenemos conciencia de que estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Gracias. Laureano. A ver, yo acabaría diciendo que, como resumen, yo diría que estaría bien si fuéramos capaces de obtener un documento que fuese un recommendations para policy makers, ¿no? Creo que eso sería más útil que un libro de resúmenes de las conferencias, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que habría que intentar ir en ese sentido, para lo cual es importante detectar un problema. Empecemos por uno, ¿no? Se detecta un problema y se siguen los pasos que se tengan que seguir para hacer unas recomendaciones en ese sentido. Creo que con eso me daría por satisfecho porque hemos hecho un paso en la dirección adecuada. Normalmente no se empieza pidiendo un triple salto mortal con doble pirueta. Con hacer un paso, primero nos conformamos, ya vendrán más cosas más complejas. Entonces creo que eso sería interesante, detectar un caso muy específico y los diferentes actores que hay por aquí pues que se sumen a ese aspecto. Gracias, Ana María, Laureano, Nicolás y a todos los miembros de la Red Sumas, les agradecemos por la participación en esta mesa redonda. Los invitamos a reanudar las actividades el día de mañana con la siguiente a las 9 de la mañana y pues yo creo que será complementada con la parte energética ahora. Gracias.